Bueno, con estas palabras entonces queremos preguntar dónde están los hambrientos de Dios. Sí, una cosa es el hambre y otra es estar hambriento. Una cosa es tener apetito. A nosotros nos da apetito en cualquier momento del día. Otra cosa son los antojos. Yo tengo un antojo de una carne, tengo antojo de esto o aquello, pero hambre, eso es otra cosa. Y creo que muchos de nosotros no hemos vivido lo que es verdaderamente hambre. Si usted quiere saber lo que es hambre, pregúntele a un niño, por ejemplo, en África o en esos países suramericanos o los que llaman tercermundistas, niños o personas que llevan 2, 3 y hasta 4 o más días sin comer. Eso ya es otra condición. Y así deberíamos de ser nosotros con el Señor. Con las cosas del Señor deberíamos decir: Señor, no tengo apetito de ti. Señor, no tengo antojos de ti. Yo tengo hambre de ti. Y el salmista lo dijo muy bien. El salmista lo comparó como el siervo que busca, pero que brama por las aguas. Y así dice el salmista, que tenía hambre de él. Muy bien, llegó diciembre, y cuando llega diciembre, usted al ver estas decoraciones y todo, usted dice, llegó un tiempo especial, un periodo del año especial. Para muchos diciembre es días de regalos, significa regalos. Hay gente que dice Navidad igual regalos, diciembre igual regalos. ¿Cuántos extrañan y cuántos jugaban y esperaban con ansiedad ese tiempo de regalos de Navidad cuando éramos niños? ¡Ah! ¡Qué bueno esos días cuando llegaban los regalos! Para otras personas, diciembre es sinónimo de descanso. Trabajaron todo un año y dicen, nos vamos ya de vacaciones. Eso en nuestros países de Latinoamérica es más frecuente. Aquí no, aquí hasta uno trabaja el 24 y el 25 y eso aquí se trabaja y se trabaja, Dios mío. Eso aquí no se ve. Para otros, diciembre es señal de tristeza, de dolor, porque no está un ser querido, porque los hijos están en otras tierras, los padres, son señales de mucha tristeza para algunas personas, diciembre. Para mí, por ejemplo, diciembre, a mí cuando me decían diciembre, además de tener las vacaciones del colegio, para mí diciembre significaba trabajo. Para mí diciembre era fechas teníamos una casa de banquetes, teníamos un restaurante, y esas fechas decembrinas eran de mucho trabajo. Así que yo casi no tenía el tiempo, aunque me compraban la ropita, mi madre o mi padre me mandaban la ropita del estrene, yo no la estrenaba, porque a mí me agarraban a las 12 de la noche sudado, lleno de comida, de transporte, de correr, de aquí para allá, todo el mundo en fiesta, pero yo estaba trabajando. Así que ahora para el 24, cuando usted esté en ese tiempo, tenga un tiempo de orar por aquellas personas que están trabajando, policías, médicos, enfermeros, los bomberos, ellos están ahí reclutaditos, nuestras fuerzas militares. Así que hay mucha gente que está también laborando. Ore por los que están tristes, ore por los que están felices, ore por los que están regalando a gente que con la condición económica dice, no, para mí es una carga poder dar un detalle, dar un regalo, porque no está. En Colombia tenemos un dicho, no sé si en sus países lo dicen, el palo no está para cucharas. Hoy en día, un dolarcito que llega hay que estirarlo muy bien. Hoy, con este ambiente que tenemos, quiero compartir un mensaje que no va a ser profundo. Le decía a mi familia, el mensaje del domingo va a ser un mensaje fresco, y cuando me refiero a fresco, no solamente me refiero a que es algo nuevo o es algo que no lo he predicado en otro lugar antes, que no es de esos sermones que yo haya tenido en el pasado y que yo no tuve tiempo y entonces fui al computador y busqué un sermón viejo o busqué un cuaderno y entonces dije vamos a predicar esto. No, esto no es así. Todo es fresco, sino que me refiero a que no va a ser un mensaje tan denso teológicamente, no va a ser un mensaje de esos pesados que a veces uno dice, encuentra términos y hay que meterse en el texto para rebuscar tantas cosas, sino que va a ser un mensaje que va a aportar, que sé que va a fortalecer su fe, que sé que nos va a ilustrar, nos va a enriquecer, nos va a desafiar,
Es un mensaje que le va a dar a usted criterios, que sé que en algún momento usted va a decir, wow, y ya verá por qué. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. En Génesis, yo sé que usted ha leído mucho Génesis, yo lo sé, y verso 31 del capítulo 1. Algo que nos hemos propuesto en esta congregación es que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús es un lugar de transformación integral, que podamos crecer en todas las áreas. Y si el Señor nos permite la vida, ¿por qué no tener el día de mañana colegios para poder ayudar a niños en su educación, en su formación? ¿Por qué no tener clubes deportivos? Permítame soñar un poquito. Yo sueño así, esa es mi oración. Yo creo que no fuimos diseñados solamente para congregarnos un domingo nada más, sino para poder afectar la sociedad de una manera especial. Si otros lo hicieron en el pasado, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros también? Y lo puede hacer así. Así que ese es el mensaje. Vamos a aportar algo a su intelecto hoy. Génesis capítulo 1, verso 31. Ya usted está viendo la imagen proyectadita allí, para los que de pronto su Biblia no la tiene en la mano. Y vio Dios todo lo que había hecho, o sea que Dios vio todo. Eso es todo. Y entonces cuando lo vio, lo calificó y dijo, todo me quedó bien, todo me quedó perfecto, todo era bueno en gran manera. Y entonces fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando nosotros miramos las obras de Dios, vemos que la creación de Dios es perfecta. ¿Cómo la creación de Dios? Y cuando miramos la creación, tenemos que mirar qué hay en la creación. En la creación encontramos la luz, por ejemplo, y vemos que la luz es perfecta. Nosotros, si vemos la luz, también tendríamos que contemplar la noche, la oscuridad, y la noche era perfecta. Y si empezamos a seguir leyendo el libro de Génesis, pues vamos a encontrar que después el Señor hizo las aguas. ¿Y cómo es el agua? Perfecta. ¿Cómo era el agua? Perfecta. Y así vemos entonces como las plantaciones, la vegetación, flores, frutos, todo era perfecto. Los minerales, las montañas, los ríos, todo era perfecto. Los animales, ¿cómo eran? Perfectos. Algunos bien bonitos, otros no tan bonitos para usted. Para Dios todos son perfectos, para Dios son todos bonitos. Pero cuando hizo al hombre también lo hizo perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos ahora nuestros días, ¿cómo están nuestros días? ¿Perfectos? Ya está la luz. Tenemos que ponernos bloqueadores con protección UV porque ya la luz no es perfecta, nos hace daño. La noche, ¿cómo es la noche? ¿La noche es perfecta? Es perfecta para los que hacen el mal. Y para ellos es un espacio. Si nosotros miramos el agua, ¿cómo es el agua? Ya algunos están diciendo, no, nos están contaminando con flúor, le están poniendo el agua y todo lo que estamos viendo no es perfecto. Ahora, ¿será que Dios quiere que todo se quede así en esa imperfección? No. Entonces, el ser humano, para la luz que ya no es perfecta, se ha creado cremas, protecciones, lentes para protección. Para la noche también nos protegemos. Contra el agua también nos protegemos y filtramos el agua y la tratamos y toda cantidad de cosas y estamos haciendo una gran cantidad de cosas. Pero pregunto, ¿será que haciendo eso seguimos siendo perfectos? Entonces, ¿qué hay que hacer para recuperar esa perfección? Diga conmigo, la solución solo viene de Dios. ¿Y quién cree que es la respuesta de Dios para que entonces su creación sea perfecta? ¿Quién es? Solo Cristo. Cristo es la respuesta del Padre
para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa plenitud y esa perfección. Con base a esto, entonces quiero mencionarle que es que el ser humano ha querido expresar, decir y comentar. Y por ahora no vamos a profundizar mucho en la Biblia, pero voy a tocar algunos conceptos que el ser humano ha dicho con respecto a lo que su voz hizo, su voz que fue perfecta. Pues a veces la gente dice, no es así. Es más, ni Dios existe. Es más, algunos hasta se han burlado de Dios. Algunas personas con mucha inteligencia, con mucha capacidad, que porque tienen un título, que porque tienen un cargo, se creen muy especial. Y entonces han dicho conceptos como por ejemplo, si usted mira a este personaje, Dan Baker es una eminencia, profesor de la Universidad de Buffalo. Ese hombre es el director para la física espacial y atmosférica de la Universidad de Colorado. La Universidad de Colorado, no en Buffalo. ¿Sabe qué dijo este hombre? Ahí dijo, ¿tú crees en un libro que habla acerca de animales, de hechiceros, de demonios, palos que se convierten en serpientes, comida cayendo del cielo, personas caminando sobre el agua y toda clase de historias primitivas, mágicas y absurdas? Y aún así me dices que yo soy el que necesito ayuda. ¿Sí nota usted el desafío que está diciendo esta persona? Una persona que es una eminencia, una persona que ha estudiado, una persona que influencia en el pensamiento, en la conducta, en la formación no solamente profesional, sino también personal de muchas personas, de muchos jóvenes, que seguramente se invitaba a diferentes congresos para hablar. Y ese es el concepto que tiene acerca de la Biblia. Eso es lo que dice. Un personaje conocido en la televisión, no sé si usted vio esa serie, a mí me gustaba. Ese hombre llegó y dijo, en uno de sus papeles, en sus capítulos, dijo, si le hablas a Dios, eres creyente, pero si Dios te habla, eres un psicótico. Eso lo dijo el célebre personaje Dr. House de esa serie. Ahora, eso es curioso, porque ¿cuánto le hablamos a Dios? ¿Cuántos oramos? Bueno, si decimos que nosotros hablamos a Dios, ¿por qué oramos? Según Él, porque somos creyentes. Ahora la pregunta, que alguien se pare y diga, a mí Dios me dijo, no. La ciencia dice, ¿cómo así que le habló Dios? Esa persona está mentalmente equivocado. Otro concepto de los que encuentro que anda el mundo, una persona que es muy admirada en la ciencia. Usted ha escuchado, seguramente habrá leído o se acuerda de los capítulos de las series de Cosmos, el doctor Carl Sagan. Ese hombre dijo, un ateo tiene que saber mucho más de lo que yo sé. Un ateo es alguien que sabe que no existe un Dios según algunas definiciones. El ateísmo es muy estúpido. Ahora te miramos otro contraste. Porque usted es un hombre de ciencia. No estamos hablando de una persona de ahí, de un trabajito normal. No, estamos hablando de un hombre que se ha dedicado a una gran cantidad de estudios. Un escritor y poeta, además filósofo norteamericano de aquí de esta tierra, el señor Henry David Thoreau. Él llegó y dijo, él es un hombre trascendentalista, dijo, hay más religión en la ciencia del hombre que ciencia en su religión. Estamos hablando de gente que cuando habla la gente presta oídos, que está dando conceptos. Este hombre fue naturalista, conferencista, fabricante de lápices. Me encuentro con otro concepto que dijo un pensador también mucho antes, Christian Hughes. Él fue un astrónomo, además físico,
matemático neerlandés, y él dijo: el mundo es mi patria, la ciencia mi religión. Y ayer cuando íbamos llevando a Claudia hacia el aeropuerto, justo nos agarró una línea, un tráfico, y paramos en un lugar que se llamaba, una iglesia, se llamaba Jesús Científico. Y ella, sin saber de que yo iba a hablar un poquito de esto, llega y me dice: ay, Daniel, está bueno para que usted enseñe sobre eso, de Jesús Científico. Y está entonces, este hombre está mirando, perdona, yo no se lo estoy proyectando. Ahora sí, ahí está, este astrónomo. Este hombre está diciendo que puede llegar un momento donde la ciencia se considere como una religión. ¿Se acuerdan del actor Woody Allen? Sí, veo películas de él. Mira el concepto que dice Woody Allen. Él dijo: en realidad prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. ¿Ah? Ese sí estaba aquí. A ese tipo de personas Dios le tiene un nombre. ¿Cómo llama Dios a ese tipo de personas? Eso me gusta. Lo que pasa es que esa palabra necia, para nosotros, ¿qué es un niño necio? Los conceptos me gustan. En Colombia, por ejemplo, el concepto con el que yo crecí, esos niños que molestan mucho, que saltan, que se montan, que uno le está diciendo: no haga tal cosa, y más rápido, no toque tal cosa. Y dice: ay, este niño tan necio. Pero la palabra necio en la Biblia realmente significa, me gustó la que dijiste, testaduro. Esa es una persona caprichosa, obstinada. Eso es un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y qué le dice Dios a él? Necio. Ese tipo de personas que hablan muchas veces sin saber. El programa de Carl Sagan después fue transmitido bajo otro concepto, y apareció un personaje que es representativo en la ciencia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Estoy hablando del doctor Neil deGrasse. ¿Sí lo ha visto usted en programas de ciencia y de astronomía? Una eminencia, muy escuchado. Ese hombre dijo que si dices que hay algún fenómeno, es gracias a Dios, simplemente por no conocer de dónde proviene. Esto quiere decir que Dios es solo una serie de ignorancia científica, que se va haciendo cada vez más pequeña a medida que la ciencia progresa. ¿Qué está diciendo? Que el hecho de que un ser humano tenga inquietudes en su mente y no sea capaz de pensar, de analizar y de llegar a un concepto, porque no tiene esa capacidad y sencillamente todo lo responde porque, Dios, es que eso es Dios, y le echa todo a Dios, le echa toda la culpa a Dios. Lo que está diciendo ese hombre, está diciendo, lo que pasa, es lo que él está diciendo, es que el ser humano no piensa, no estudia, y entonces le echa y dice que todo es Dios, hasta la obra de Dios, por voluntad de Dios, le echa toda la culpa a Dios. Pero la ciencia se está levantando tanto, hay más conocimiento, hay más criterios, entonces esa idea de Dios, ese conceptico de Dios, hay que empezarlo a acabar. En otras palabras, dejen de ser ignorantes, crean en la ciencia, porque Dios no existe. Eso es más o menos lo que está diciendo ese personaje. Tengo que adelantar. Rick Gervais dijo: si te sientes amenazado u ofendido por la gente que disiente, desafía o incluso ridiculiza tu fe, entonces tu fe no puede ser tan fuerte. Esa me gustó. Esa me gustó, porque hoy en día hay gente que no es capaz de defender el cristianismo porque su fe es muy débil. Y estamos en una sociedad donde la parte científica, el conocimiento ha crecido tanto que nosotros no podemos estar por debajo. Se lo explico en términos sencillos. Cuando yo veo en esos conciertos esa gente musical, esos artistas, con los pianos más finos, más costosos, luces, toda una cantidad de tecnología de punta,
¿por qué nosotros vamos a salir de la misma manera que hemos salido por 20, 30 o 40 años? Nosotros tenemos que estar a la altura y aún por encima de lo que el mundo está ofreciendo. Diga por favor, amén. Eso es crecimiento integral. Eso es crecimiento integral. Sigo aquí con otra frase de Sagan. Dice, si quieres salvar a tu hijo del polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia. Entonces, como que él pone un concepto que hoy en día está muy en auge, que es la polarización. O ustedes esto o ustedes aquello. Y nos ponen en dos bandos, o blanco o negro. Estamos en una sociedad donde los grises y los matices se están perdiendo, pero entonces usted tiene que escoger entre la ciencia o la religión. Y pone ese ejemplo. ¿Usted qué haría si hay un niño que está con polio? ¿Lo vacuna o se pone a orar? Las dos cosas. Yo trabajo en un campo de salud y a mí me llamaron y me dijeron, mire, necesita ponerse la vacuna de tal cosa. Y yo tengo toda la autoridad para decir, no, no quiero. Yo tengo la libertad para decir, no quiero. Pero también tengo la libertad para pensar y decir, ¿me beneficia o no me beneficia? Entonces hay que pensar un poquito. Ahora vamos un poquitico a hablar de eso. ¿Se acuerda de un gran pensador? ¿Usted se acuerda de Galileo Galilei? ¿Le suena ese nombre? Ese gran pensador, un hombre astrónomo, hizo una cantidad de descubrimientos, de aportes a la ciencia. Mire, ese hombre Galileo llegó y dijo, no me siento obligado a creer que Dios nos ha dotado de inteligencia, de sentido común, de raciocinio, como tuviera, que tuviera como objetivo privarnos de su uso. Yo lo he dicho en muchos lugares. Dios nos dio un órgano tan especial llamado cerebro, que tiene unas capacidades impresionantes. Si no, mire el mundo donde disfrutamos hoy en día, lo que hemos logrado los seres humanos gracias a nuestro cerebro. Y que entonces tenemos esa capacidad que nos la dio Dios a nosotros, y muchas veces aquí desde los altares, muchos de nosotros, perdón la expresión que voy a utilizar, muchas veces a la gente le castramos, le prohibimos que piense, que analice, ya. Y entonces no queremos que la gente piense, queremos es una sola persona que piense y los demás como borregos sigan. Y eso no es. Galileo dijo, no, este astrónomo, este físico dijo, no es posible que Dios nos haya dado esto para no pensar, para no ir más allá. Hay un personaje que nos influenció en los últimos años y seguramente usted tiene algún aparatico o fue afectado por el pensamiento y la destreza empresarial y el aporte a la tecnología, como el señor Steve Jobs. Y esa frase que usted está viendo allí, ¿sabe qué dijo Steve Jobs? Dijo, ni siquiera la gente que desea ir al cielo quiere morir para llegar ahí. Y yo quisiera, y eso yo le he hecho preguntar, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos aquí quieren ir al cielo? Adelante, hermano, todos los que quieren ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ir al cielo, ¿qué toca hacer primero? Esa no nos gusta. Hay un pastor amigo joven, allá en Venezuela, que se enfermó y en cuestión de meses se lo llevó el Señor. Y estando postrado en la cama, ya con su oxígeno allí, ¿sabe qué llegó y nos dijo a un grupo de pastores que estamos ahí? Me dijo, qué increíble, que nosotros le decimos a la gente, le predicamos a la gente, ¿cuántos quieren ir al cielo? Vamos al cielo, predicamos para que la gente vaya al cielo. Pero cuando llega el momento, decimos, no, Señor, no, todavía no se lo tome tan a pecho, todavía no, espérenme, yo quiero quedarme. Evitamos la muerte. Esas son algunas de las preguntas de la ciencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros, y ya con esto termino la introducción, nosotros hemos llegado a un dilema donde hemos puesto al cerebro a
en un bando o en medio de un bando, de una batalla entre la ciencia y la religión. Y entonces algunos se casan con el sector de la ciencia y otros se casan solamente con el sector de la fe, emitiéndolo uno de los dos. Cuando yo miro, por ejemplo, la Biblia, cuando nos habla de fe, una de las mejores definiciones que encontramos en la Biblia acerca de la fe está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde se habla de la fe. Y dice que la fe es pues la fe, yo sé que usted se lo sabe, es pues la fe, la certeza, diga conmigo certeza. Cuando hable de certeza, piense en una medida exacta. Cuando usted ve alguna libra, algo en un paquete que necesita el peso, usted puede calcular al ojo. Si usted necesita calcular una distancia, dice, yo creo que de aquí hay tantos pies, de aquí allá hay tanto. Pero lo que realmente lo saca usted de la verdad, para encontrar la verdadera respuesta, es cuando usted o toma la cinta métrica o cuando usted ya va a la balanza y encuentra. Ahí sí usted tiene la certeza. Y para poder encontrar certeza, usted tuvo que recurrir a un patrón que fue desarrollado por el ser humano para poder llegar a las medidas y a los pesos. O si no, esto sería un desorden. Todo así al abstracto, ahí al abstracto. No es que yo pienso que de aquí hay tanto, no, yo pienso que es... No, cuando se habla de fe, la fe es medible, la fe es certeza. Porque esa certeza nos lleva a nosotros a la segunda cualidad de la fe. La fe, además de ser cierta, es que convicción. Diga conmigo, convicción. Ya cuando usted pesó eso, usted dijo, no, realmente eso tiene tanto. Así mismo pasa con la fe. La fe es algo que cuando llega a usted ya nadie lo puede engañar. Ya nadie le puede dar la contraria, porque para usted ha nacido algo que se llama cierto, es algo verídico. Y estamos en un mundo donde también está en esa pugna acerca de lo que pasa. Por eso a esta enseñanza le he puesto como título el siguiente tema. Así se llama la enseñanza hoy: números, cálculos, conclusiones y Biblia. Así se llama la pequeña reflexión de hoy. Porque quiero hacer muy práctico este mensaje para que usted lo pueda disfrutar y ver. Piense usted, ¿cuántos aquí somos abuelos? ¿Cuántos aquí somos abuelos? Levante la mano los que ya somos abuelos. Y los que ya son bisabuelos, ay, vea mi mamá levantando la mano. Bisabuela también, hermana Mari. ¿Usted tan joven también? Ay, no estoy diciendo que mi mamá no sea joven, ella también es joven. ¿Cuántos aquí tuvieron un abuelo que tomaba un libro y le leía a usted historias? ¿Cuántos tuvieron esa oportunidad? De que su abuelo lo sentaba en las piernas o en el sofá, en la sala, y le leía, ¿no? Le leyó a todo. ¡Uy, mire qué bendición! En ese tiempo los muchachos aceptaban más que uno les contara historias y le leyera. Hoy en día usted, ay, eso toca luchar con los nietos. Ellos quieren ver Netflix o quieren ver YouTube. Ellos, TikTok. Con esa imagen de un buen abuelo que está leyendo o dándole enseñanzas a su nieto, abra su Biblia en el libro de Proverbios. Ahora sí. Proverbios, capítulo 2, donde vamos a encontrar una narrativa con respecto a lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Y voy a adelantar y no me voy a centrar en un verso de los que vamos a leer para seguir con nuestra enseñanza de hoy. Quiero sentirme como abuelo con ustedes, leyéndole. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Generalmente aquí utilizamos Reina Valera, pero usted que es inquieto lo puede leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ahí está el abuelito, mire. Si me hubieran mandado una foto del pastor David, lo hubiera puesto allí.
Hijo mío, mire el consejo que le está diciendo el buen abuelo a sus nietos. Y en este caso, imaginémonos a un Dios como un abuelito hablándonos con ese amor. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría. Presta atención a la sabiduría. Y conságrate de todo tu corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fueran dólares. Hoy en día, como si fueran criptos. Con ese deseo con la cual usted y yo salimos a trabajar. Y hay gente que es obsesionada con el trabajo. Hay gente que no come, está pegada a una tableta, algo ahí, está mirando los índices de la bolsa, invierte aquí, invierte allá, quita aquí. No tienen paz, no tienen paz. Esa gente que se desespera por billete, ¿usted conoce gente que se espera por billete? Pregúntale a los dueños de su compañía. Esos cómo están felices, sacan de aquí, invierten acá, venden allá, ponen aquí, siempre piensan en plata, en plata, en plata, en plata. Así nos está diciendo el Señor. Así como ellos están buscando el dinero, la plata, el sustento, busque la sabiduría, búsquela. Ese es el consejo. Como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Verso 6, que es el que vamos a resaltar allí, dice: porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Brotan de sus labios. ¿Del Señor brota qué? Sabiduría, conocimiento y ciencia. Tres cosas que dan de la mano. Parecen iguales, pero no son. Verso 6, ahora vamos al 7. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás. Pregúntale a la persona que está a su lado, mírale los ojos con amor ahí para que se despierte y dígale, ¿tú eres justo? ¿Tú eres justa? Pregúntale, ¿eres justo? Si somos justos, ¿qué nos va a dar Dios por ser justos? ¿Qué nos va a dar? Ay, o sea que ante usted, ahí a su lado, hay una mujer sabia y hay un hombre sabio. Diga por favor, amén. Tal vez usted le dice, por dentro usted sabe que a veces nos ha faltado sabiduría. Y nos ha faltado conocimiento. Y a veces no tenemos criterios para hablar. Verso 8. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la injusticia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. Diga conmigo, igualdad. Más fuerte, diga, igualdad. Yo creo que allá afuera el mundo está diciendo más fuerte esa palabra, igualdad. La están diciendo muy fuerte. Y entonces los de la piel de tal color tienen los mismos derechos y la igualdad que los de la otra piel. Y los hombres y las mujeres y los hombres, igualdad. ¿No es lo que grita el mundo? Y hoy en día estamos en una pugna porque se está buscando la igualdad, pero se está buscando la igualdad desde el punto de vista humano y no de Dios, no divino. Más adelante dice, la sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. ¿Qué quiero entonces ahora, en este próximo tiempo, así de manera de cultura general, que usted se vaya a su casita con algo no tan denso como le decía al comienzo, pesado teológicamente, sino que usted pueda ir a su casa con un pensamiento, con un conocimiento, con algo que ha pasado en la historia que sea de bendición para usted. Si yo quiero aprender de sabios, ¿a quién tengo que preguntarle? ¿A sabios? La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, no, será quebrantado. Pero cuando yo miro la versión
de la Reina Valera que dice así. Yo me doy cuenta que en otra versión dice, anda con sabios y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos. Mire esa palabra tan fuerte que dice esa versión ahí, de andar con brutos. Yo no sé si usted ha andado con brutos. En algunos momentos de mi vida, yo he sido el bruto. Y me he ido con los que no son. Qué grave error. No me fue bien. Pero cuando me junté con gente sabia, hijos de Dios, hijas de Dios, ¿cómo cree que me fue? Bien. Porque el que anda con sabios, sabio será. Entonces vamos a ver algunos sabios. De esa gente que se ha quemado, decimos en Latinoamérica, no sé en sus países, hay una expresión que se llama quemarse las pestañas. ¿Para ustedes es familiar ese término? ¿Se quemó las pestañas? ¿Es alguien que qué? Que estudió. Alguien en lo cual cuando uno ve a esas personas, uno dice, Dios mío, hay que escucharlos, hay que escucharlos. No fue en vano. Yo no sé si usted es de esas personas, yo soy de esos. Yo soy de los que cuando llega el presidente de la nación, yo lo escucho. Es más, yo escucho también hasta el Papa en sus discursos. Ay, ¿y usted por qué escucha al Papa? No para seguirlo, no, sino para saber cuál es el mensaje que él está transmitiendo a una gran generación, porque eso afecta. Yo tengo que estar atento a lo que dice la gente, porque yo también soy un orador, yo también tengo que saber con qué me estoy enfrentando el día de mañana. Eso es ser sabio. Entonces vamos a preguntarle a algunos sabios qué piensan de Dios, qué dijeron de Dios. Porque si hay algo que yo me doy cuenta es que Jesús indudablemente afectó la historia de la humanidad. ¿Se acuerda cuando le dije, Dios creó todo bueno? ¿Se acuerda cuando lo leímos? Y dijimos, la única respuesta de Dios, ¿cuál fue? Jesús. La única respuesta de Dios a la humanidad fue Jesús. Jesús afectó a la humanidad. Y entonces el historiador Philip Schaap, allí le tengo yo, me puso yo hasta el trabajo de buscarle las firmas de ellos. Usted se va a dar cuenta de esto. Les preparé. Esto usted no lo encuentra por allí. Me puse en medio del trabajo porque me gusta hacer las cosas bien para usted. Usted se merece lo mejor. Así seamos todavía por ahora pocos. Usted merece lo mejor. Yo no puedo venir por acá a entretenerlos así. No, tengo que dignificarlos porque ustedes lo merecen. Este historiador dijo, acerca de Jesús, dijo, este Jesús de Nazaret, sin dinero, mire esas situaciones, desde ahí ya podíamos predicar mucho. Este Jesús sin dinero, ¿por qué le digo que podemos predicar mucho? Porque hoy en día nos están predicando a nosotros que es que usted tiene que ser rico, que usted tiene que ser próspero, que usted tiene que tener billete, y usted tiene que traer altar, y traiga aquí, y pacte aquí, y siembre aquí. Hubo un hombre allá en Sudamérica que yo conocí, que el Señor le habló en Australia, y cuando él estaba en el avión, el Señor le dijo, hijo, cuando llegues a tu ciudad, vas a proponer a la iglesia para que por estos últimos 7 meses del año, 7 meses, traigan una espiga, aparten de su dinero, de su sueldo, aporten una espiga, algo de fe, saquen por los últimos 7 meses. Y cada domingo que venga eso, el primer domingo del mes, van a recoger esa espiga. Y lo vas a hacer por 7 años. ¡Ay! Esa iglesia empezó a traer billete. Imagínense la iglesia recibiendo, además del diezmo, además de la ofrenda, además de lo que una contribución más. Se acabaron los 7 años, porque el Señor dijo que tenía que hacerlo por 7 años. Pero cuando él vio el banco, cuando vio las cuentas, dijo, eso está muy bueno. Y han pasado más de 20 años y todavía está la gente recibiendo la espiga, recogiendo la espiga. ¿Será que Dios se contradijo? Porque si Dios le habló, era por 7 años, así como lo habló a José. Punto. ¿Usted cree que Dios se contradijo? Entonces, cuando se habla de billete, de dinero en las iglesias, es fácil manipular a las personas. Y se deja manipular porque las personas no tienen ¿qué? Sabiduría, conocimiento. Por eso es fácil manipularlos.
Que Dios nos guarde a nosotros de ir a hacer eso desde estos altares. ¿Cuántos decimos amén? Este hombre dice que Jesús, sin dinero, sin armas, conquistó más millones que Napoleón. Sin la ciencia y el aprendizaje, él derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Él habló tales palabras de vida como nunca se hablaron antes o después, sin escribir una sola línea. Él provocó más plumas en movimiento que todo el ejército de los grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Mire el concepto que está dando este hombre acerca de Jesús. ¿Usted tenía ese concepto de Jesús? Tal vez no llegamos a dimensionar todo lo que significó Jesús para la historia. Un personaje en la historia dijo esto. Él dijo: conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay un posible término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿en qué apoyamos las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en esta hora millones de personas podrían morir por él. ¿Sabe quién dijo eso? Usted no sabe quién dijo eso. Lo dijo el señor Napoleón Bonaparte. Es el concepto que él dijo con respecto a Jesús. Si yo me cambio un poquito de campo y hablo de música, me voy hacia los grandes compositores, brillantes. Muchos de los grandes compositores en la tierra pusieron su fe en la palabra de Dios que usted y yo tenemos. Por ejemplo, si vamos a ver la vida de Händel, el gran compositor de la obra El Mesías, seguramente usted ha escuchado esa obra del Mesías. Si no, ahora que llegue a su casa, mientras va en el carro, búsquela ahí, El Mesías de Händel, y cuando llegue usted va, esa la he escuchado. Bueno, ese hombre no solamente habló y dijo que a la voluntad de Dios me someto, sino que ese hombre llega y dice que Händel, después de haber sido un hombre muy exitoso, muy apetecido, era el influencer de la época, era el músico y compositor que, como dicen en los mundos actuales, estaba pegando, estaba en las listas de Billboard, estaba en los mejores de lo mejor. Llegó a tener tanto estrés, tanto trabajo, tenía que componer tantas obras. En ese tiempo los reyes no tenían un dispositivo para reproducir música, entonces los reyes se dan el lujo de buscar los mejores de los músicos para que les cantaran, para que los entretuvieran en sus fiestas, cuando había alguna ceremonia, entonces los contrataban y ellos tenían que traer música fresca para ellos. Este personaje, Händel, después de que estaba en ese momento de tanto estrés, llegó un momento donde él colapsó. Ese hombre emocionalmente quedó postrado, ese hombre quedó completamente agotado. El hombre entró en un periodo de tanta confrontación que él no sabía cómo responder más. Como era un creyente, él buscó de Dios. Y en medio de eso dijo, Señor, yo necesito que usted me dé fuerzas porque yo ya no puedo. Y en medio de ese momento caótico, confrontador para él, en medio de eso es donde viene la inspiración para él componer El Mesías de Händel. Ese hombre reconoció que esa etapa era como estar en el infierno, en el momento de tanta tribulación. ¿Por qué le cuento eso? Porque a veces nosotros también tenemos momentos donde no vemos salidas, momentos donde nosotros no vemos soluciones, momentos donde estamos con el agua hasta el cuello, momentos donde nosotros hemos tocado todas las puertas y no se nos abren, momentos donde tenemos que tomar decisiones y no vemos horizonte. Si Dios lo hizo con Händel, usted y yo también podemos tener salvación. ¿Cuántos decimos amén? Cuando nosotros miramos mucha de la música de Johann Sebastian Bach,
Algo que decía ese hombre, también me encanta, Bach. Ese hombre cuando comenzaba a escribir, antes de él componer una partitura, una obra, o cuando la terminaba, era frecuente que él colocara unos títulos. Antes, él oraba y colocaba, por ejemplo, la frase en latín, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Muchas veces él colocaba dos letras, JJ, que significaba ayúdame Jesús. Y también podía colocar INJ, que decía en el nombre de, ¿sabe qué hacía Bach? Honraba a Dios con su talento y con su conocimiento. ¿Y quién es Bach? Nos gusta hasta el día de hoy. Si miramos la vida de Haydn, Haydn llegó y dijo, ofrezco todas mis alabanzas a Dios Todopoderoso. Cada día le pido a Dios que me dé fuerza. Cuando mencionamos otro de los grandes compositores de la música clásica, ¿a quién se le viene a usted a la mente? ¡Oh! A Ludwig. ¿Sabe qué concepto tenía Beethoven con respecto a Dios? Él decía, Dios, sé mi roca, mi luz, para siempre mi confianza. Beethoven compuso gran cantidad de misas, 2 misas, la misa en do y la misa solemnis. Compuso oratorios, compuso canciones y le puso música a muchos de los poemas de Christian Gellert, un filósofo alemán. Si nosotros miramos a este personaje, Félix Mendelssohn, ese hombre llegó y dijo que Dios esté con vosotros. ¿Sabe qué compuso él? Cada vez que usted asiste a un matrimonio, usted está escuchando a Mendelssohn. La marcha nupcial, esa la compuso él. Son hombres que se propusieron honrar a Dios y como honraron a Dios, Dios los honró. ¿Sí ve que es buen negocio honrar a Dios? Es buen negocio ponerlo primero. Si seguimos hablando de más músicos, no voy a detenerme porque quiero hablar de números, de científicos, de personas brillantes que también. Comienzo hablando de este pensador anglicano, inglés, profesor de la Universidad de Oxford, escritor, nada más y nada menos que escribió las Crónicas de Narnia. Usted seguramente habrá escuchado de él. Este hombre llegó y dijo, los hombres llegan a ser científicos porque ellos esperan la ley en la naturaleza. Y ellos esperan la ley en la naturaleza porque creen en un legislador. O sea que hay un Dios. Y este siempre tuvo respuestas científicas para muchas objeciones científicas acerca de la creación de Dios. Cuando usted aprendió en su colegio, seguramente le hablaron de Kelvin. Y mucha de la temperatura y los grados térmicos de temperatura tienen que ver con el estudio de este señor. Este hombre dijo, aplastantes y fuertes pruebas del diseño inteligente y benévolo se encuentran a nuestro alrededor. La idea atea es tan sin sentido que no puedo ponerlo en palabras. Ese hombre creía en el Señor. Si vamos a hablar de Johannes Kepler, él dijo, este astrónomo matemático que hizo grandes contribuciones a la ciencia, al movimiento planetario, ese hombre se dedicó a estudiar, dijo, yo soy un cristiano. Él no se avergonzó. Yo soy un cristiano. Yo solo creo y solo en el servicio de Jesucristo. En Él es todo refugio y todo consuelo. Cuando miramos a Joule, que fue uno de los físicos que puso también una unidad de fuerza, él dijo, el orden se mantuvo claramente en todo el universo. Todo se rige por la voluntad soberana de Dios. Este hombre hizo grandes contribuciones a la termodinámica, a la energía, hizo una gran cantidad de aportes a la ciencia. Era un sabio. Cuando miramos la vida de George von Braun, este personaje que trabajó para la Alemania en la época nazi, para el servicio nazi, luego se viene para Norteamérica, es reclutado,
la NASA lo pone a trabajar, se hace norteamericano. Ese hombre fue el creador de los cohetes que pusieron al hombre en la luna con la obra del Saturno V. Este hombre dijo, hay quienes sostienen que el universo evolucionó a partir de un proceso aleatorio. ¿Pero qué proceso aleatorio podría producir el cerebro del hombre o el sistema del ojo humano? Son gente de ciencia, son gente inteligente. Podría hablar de Linneo, podría hablar de Lester, que fue quien hizo aportes a la asepsia. A Lister podríamos hablar, me gusta Luis Pasteur, quien también usted habrá escuchado de él. Él dijo, cuanto más estudio la naturaleza, más me sorprende la obra del Creador. La ciencia lleva a los hombres más cerca de Dios. Robert Boyle llegó y dijo, creo en la pasión de Jesucristo, su muerte, su resurrección y ascensión y todas esas obras maravillosas que hizo durante su estancia en la tierra, a fin de confirmar la creencia de su ser de Dios, así como del hombre. El sabio Newton, no podíamos dejarlo por fuera. Newton también era un creyente. Este gran sabio dijo, el ateísmo, pensar en ateísmo es insensatez. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y de luz. Y esto no es obra de la casualidad. Ahora, si esa gente que estudiaba, que analizaba, que hacía cálculos, usted y yo a veces nos enredamos con distancias aquí, ahora pensar en esas cifras astronómicas, eso es otro nivel. Si esa gente llegó a esas dimensiones, no puedo hablar de Copérnico por tiempo, no puedo hablar de Faraday, no puedo hablar de tanta gente, pero déjeme ya empezar a terminar con lo que dijo Blaise Pascal. Blaise Pascal era un adelantado para su época en Francia. Blaise Pascal, dice la historia que él era creyente. A sus 24 años él aceptó a Jesús y era un creyente estudioso de las Escrituras. Pero a sus 31 años, él iba por un puente, no me recuerdo el nombre del puente en francés, y él tuvo un accidente. Fruto de ese accidente, donde él casi muere, él mismo dice, ese fue un momento para mí de un segundo nacimiento, de una segunda conversión. Voltaire, su amigo, se burlaba de él y le dijo, mire, Pascal, usted después de ese accidente, usted no quedó igual. Usted la cabeza la perdió. Porque de ahí en adelante no solamente él se volvió más inteligente, hizo más descubrimientos, hizo una cantidad de cosas, sino entre más él hacía eso, más predicaba de Jesucristo. Y entonces decían, este no puede ser, este es loco, porque es muy científico, pero además es muy de fe, al fin que, o científico de loco. Dice la historia que cuando murió él, su nieta, encontró algo en uno de sus abrigos. Él tenía en el interior del forro de su abrigo un pergamino. Y él siempre lo descosía y se lo pegaba al abrigo. Cada vez que le iba a cambiar de abrigo, sacaba ese pergamino y lo cosía y sacaba y lo cosía. Oiga, cogió esa manía. Pero nadie sabía de eso hasta que después su nieta fue la que encontró el abrigo con ese pergamino. ¿Sabe qué decía ese pergamino? Este hombre que estamos hablando, Pascal, además de ser tan científico, un genio de las matemáticas, el inventor que se le conoce como el padre o el abuelo del computador. Imagínese, usted esa tableta que tiene, ese computador que tiene, ese teléfono que tiene, se lo debe a este señor, a los adelantos de ese hombre. Además, este hombre fue un hombre que habló de la teoría moderna del riesgo, fue un pensador renacentista, fue conocedor de la física, de la filosofía, de la teología. Y algunos lo consideran que era un hombre con una prosa tan elegante para escribir en el francés. Era un hombre elocuente, admirable. Un cerebro, decimos. Mire, ¿qué decía el famoso pergamino?
Yo sé que más de uno, ¿y qué pasó con el pergamino? ¿Qué pasó? Él escribió esto. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No de los filósofos ni de los eruditos. Certidumbre, gozo y paz de corazón. Dios de Jesucristo, Dios de Jesucristo. Mi Dios y tu Dios. El mundo olvidado y cualquier cosa excepto Dios. Solo se le puede encontrar por los caminos que enseñan los evangelios. Grandeza del alma humana. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Gozo, 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 lágrimas de gozo. Bonito, ¿no? Este hombre, por tantos años, por más de 6 décadas, se declaró ateo. Y entre más le dio palo a Dios, entre más buscar que Dios no existe, este necio, llegó un momento donde tuvo que decir definitivamente, Dios existe. Y escribió ese libro. Si a usted le gusta leer, considérelo. Este hombre se lo recomiendo. No voy a hablar de él porque por el tiempo. Quiero terminar ya con algo que tengo preparado para usted. El doctor John C. Lennox, un cerebro que todavía está con nosotros, escritor de tantos libros, un científico, una mente. Además es apologista. Escúchelo. Hay videos incluso en español para que usted los pueda buscar de cómo habla y refuta. Es más, le refutó nada más y nada menos que a Stephen Hawking. ¿Ha escuchado usted? ¿Escuchó de Hawking? Premio Nobel de Física. Dijo, yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. Mire, ese libro que usted y yo leemos aquí cada domingo y que usted lee todos los días, no es cualquier libro. Póngase de pie, por favor. ¿Qué tal le pareció ese video, esa reflexión? Yo hubiera podido haber visto el video y haber traído los datos estadísticos y se los hubiera leído, pero sé que no hubiera sido igual, porque es que es mejor creerle a un científico, a alguien de propiedad, a los que hicieron el estudio, que uno aquí como orador, como predicador. Y ellos están hablando de datos específicos, o sea, esto es ciencia basada en la palabra de Dios. Así que si usted se siente muchas veces solo, ¿qué le recomendamos? Lea la Biblia. ¿Cuántos aquí a veces nos sentimos solos? Si usted se siente triste, ¿qué le recomendamos? Lea la Biblia. Si usted está en ansiedad, ¿cuánto pasamos por momentos de ansiedad? ¿Qué nos recomiendan los científicos? Mire, ni siquiera los pastores, los científicos dicen, mire, lean la Biblia, hay ventaja. Si usted está teniendo problema con algo por ahí, con algún vicio, con alguna cosa, que todos pasamos por una u otra, ¿qué nos recomiendan ellos? Lea la palabra del Señor. Ella corta, como todo lo que está en el alma ya arraigado, eso lo desarraiga el Señor. Es como una lámpara, la Biblia entra y alumbra y saca las tinieblas. La pregunta es, ¿cuánto usted está invirtiendo en la lectura de la palabra? ¿Cuánto? Esa pregunta no me la responda, por favor. Ahí usted la tiene. Le estoy dando la solución. Y los científicos le trajeron también solución. ¿Cree usted que este mensaje le aportó hoy algo? No nos metimos tanto en la Biblia. Hablamos todo de la Biblia, no nos salimos de ella. No nos salimos. Ella estuvo en el centro. Pero la tocamos de diferentes aspectos. Cierre sus ojitos. Incline su rostro. Como dijo la hermana Norito, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su palabra, porque usted la tiene, porque usted la puede leer,
porque alguien se tomó el trabajo de enseñarle a usted a leer. Y hoy puede usted leer muchas cosas, entre ellas la Biblia.